Era una mañana típica de martes en la Ciudad de México cuando Carmen Vázquez llegó a la casa de los Morales a las 7 de la mañana, como hacía todos los días desde hace 2 años. Suscríbete a Historias Espectaculares ahora mismo. Dale like, comparte este video y déjanos tu comentario. Esta historia te dejará sin palabras y necesitamos saber tu opinión. ¿Qué harías tú si fueras Carmen en esta situación? Comenta abajo. A sus 28 años, Carmen había desarrollado una conexión especial con Diego, el pequeño de 8 años que sufría de autismo no verbal, pero ese día algo estaba terriblemente mal. Diego, quien usualmente la recibía con su rutina matutina de alinear perfectamente sus juguetes por colores, estaba sentado en una esquina del sofá, meciéndose de manera más intensa de lo normal. Sus pequeños brazos estaban cruzados sobre su pecho, y Carmen notó algo que le heló la sangre, pequeñas marcas rojizas asomándose por debajo de la manga de su pijama. «Diego, mi amor», susurró Carmen, acercándose lentamente, conociendo la importancia de no alterar bruscamente la rutina del niño. «¿Puedes mostrarle a Carmen tus bracitos?» Pero Diego se alejó, algo completamente inusual en él, quien siempre había confiado plenamente en su cuidadora. Carmen sintió un nudo en el estómago que crecía por segundos. Había algo profundamente perturbador en la manera como el niño reaccionaba, como si hubiera experimentado algo traumático. María Elena Morales bajó corriendo las escaleras, su cabello perfectamente peinado y su traje de arquitecta impecable, como siempre. «Carmen, buenos días. Necesito irme temprano hoy. Tengo una presentación importante con inversionistas japoneses. Diego comió muy poco anoche, pero supongo que es normal con sus cambios de humor». Pero Carmen no estaba escuchando las palabras rutinarias de María Elena. Sus ojos estaban fijos en Diego, quien ahora había comenzado a balancearse con más fuerza, emitiendo pequeños sonidos de angustia que ella nunca había escuchado antes en sus 2 años cuidándolo. «Señora María Elena», interrumpió Carmen con voz temblorosa, «creo que necesitamos hablar sobre Diego. Hay algo diferente en él hoy, algo que me preocupa mucho». María Elena miró su reloj costoso y suspiró. «Carmen, ya sabes cómo es Diego con sus días difíciles. Tú eres la experta manejando estas situaciones. Confío completamente en ti». Y sin más, tomó su portafolio y salió por la puerta, dejando atrás el aroma de su perfume caro y una sensación de abandono que Carmen sintió como una bofetada. Pero Carmen Vázquez no era una cuidadora cualquiera. Había estudiado educación especial y había trabajado con docenas de niños con autismo. Sabía distinguir entre una rabieta típica y algo mucho más serio. Y lo que veía en Diego ese martes por la mañana le decía que algo terrible había ocurrido. Después de 1 hora intentando conectar con Diego sin éxito, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Con extrema delicadeza y usando técnicas de comunicación visual que había aprendido, logró que Diego le permitiera examinar sus brazos. Lo que vio la dejó sin respiración. Pequeñas marcas circulares, perfectamente distribuidas por ambos brazos del niño, como si alguien hubiera presionado algo caliente contra su piel delicada. Pero eso no era lo peor. En el cuello de Diego, oculto bajo el collar alto de su pijama, Carmen descubrió marcas similares, formando un patrón que no podía ser accidental. «Dios mío», murmuró Carmen, sintiendo como sus manos temblaban. «Diego, mi niño hermoso, ¿quién te hizo esto?» Diego la miró directamente a los ojos por primera vez esa mañana, y Carmen vio algo en su mirada que la destrozó. Miedo, un miedo profundo y real que ningún niño de 8 años debería experimentar jamás. Sin perder un segundo más, Carmen tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Pero antes de que pudiera hablar, escuchó la llave girando en la puerta principal. Roberto Morales había regresado inesperadamente de su viaje de negocios a Guadalajara. «Carmen, ¿qué tal todo por aquí?»,
preguntó Roberto entrando con su maleta, luciendo cansado pero sonriente. El vuelo se adelantó y pensé en darle una sorpresa a Diego. Pero la sorpresa se la llevó él cuando vio la expresión de terror absoluto en el rostro de Carmen y cómo Diego había comenzado a mecerse violentamente, emitiendo sonidos de pánico que nunca antes había hecho en presencia de su padre. «Señor Roberto», dijo Carmen con voz firme pero temblorosa, «necesitamos llevar a Diego al hospital ahora mismo. Alguien le ha hecho daño, alguien le ha hecho mucho daño». Roberto dejó caer su maleta al suelo. «¿De qué estás hablando, Carmen? ¿Qué quieres decir con que alguien le hizo daño?» Carmen le mostró las marcas en los brazos de Diego y vio cómo el rostro de Roberto pasaba del shock a la incredulidad y luego a una furia que ella nunca había visto en él. «Esto es imposible», murmuró Roberto. «Diego nunca sale de casa sin nosotros. Solo está con familia o contigo. Debe haber una explicación lógica. Tal vez se lastimó jugando, tal vez...» «Señor Roberto», interrumpió Carmen con una firmeza que la sorprendió a ella misma, «estas no son lesiones accidentales. Estas marcas fueron hechas intencionalmente por alguien y necesitamos ayuda médica y policial inmediatamente». El Hospital General de México nunca había recibido un caso tan perturbador en su sala de pediatría. A las 11 de la mañana, Carmen llevó a Diego en brazos mientras Roberto llenaba frenéticamente los formularios de admisión, sus manos temblando tanto que apenas podía escribir. El doctor Alejandro Ruiz, un pediatra con 25 años de experiencia, tomó el caso personalmente. A sus 45 años, había visto de todo: accidentes domésticos, negligencias parentales, casos de abuso. Pero cuando vio a Diego Morales, supo inmediatamente que se enfrentaba a algo diferente. «Buenos días», dijo el doctor Ruiz, con esa voz calmada que había perfeccionado para tratar con familias en crisis. «Soy el doctor Alejandro Ruiz. Carmen, ¿verdad? Cuénteme exactamente qué observó esta mañana». Mientras Carmen relataba cada detalle con precisión médica impresionante, el doctor Ruiz examinaba cuidadosamente las lesiones de Diego. El niño, sorprendentemente, se había calmado en presencia del médico, como si intuitivamente supiera que finalmente estaba seguro. «Estas lesiones», murmuró el doctor Ruiz después de un examen exhaustivo, «son consistentes con quemaduras por contacto con un objeto metálico caliente, aplicadas de manera sistemática y deliberada». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Doctor, eso es imposible. Diego nunca está solo. Siempre está con familia o con Carmen. Debe haber una explicación». «Señor Morales», interrumpió el doctor Ruiz con gravedad, «como médico estoy obligado a reportar este caso a las autoridades. Estas lesiones no son accidentales y necesitamos determinar cómo y cuándo ocurrieron». Pero había algo más que el doctor Ruiz no les había dicho aún. Durante su examen había encontrado algo que lo había dejado profundamente perturbado. Las lesiones mostraban diferentes grados de cicatrización, lo que significaba que Diego había sido lastimado múltiples veces durante un periodo prolongado. Javier Mendoza, el enfermero de turno, se acercó al doctor Ruiz. «Doctor, hay algo más que debe saber. El niño reacciona de manera extraña cuando menciono ciertos nombres durante el protocolo de admisión». «¿Qué tipo de reacción?», preguntó el doctor Ruiz. «Cuando mencioné el nombre Fernando en la lista de contactos de emergencia, el niño comenzó a agitarse violentamente, y cuando dije tío, tuvo lo que parecía ser una crisis de pánico». El doctor Ruiz sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. En sus 25 años de experiencia, había aprendido que los niños autistas, especialmente los no verbales, a menudo reaccionaban de manera intensa a estímulos asociados con experiencias traumáticas. La doctora Sofía Hernández llegó al hospital a las 2 de la tarde. Como especialista forense con 30 años de experiencia, había sido llamada para realizar un análisis completo de las lesiones de Diego. Su reputación era impecable,
y su capacidad para descifrar la verdad detrás de lesiones misteriosas era legendaria en la comunidad médica. «Doctor Ruiz», saludó la doctora Hernández con su característico profesionalismo, «he revisado las fotografías preliminares. Este caso es más complejo de lo que aparenta inicialmente». Mientras realizaba su examen forense detallado, la doctora Hernández descubrió algo que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Las lesiones no solo mostraban diferentes etapas de cicatrización, sino que también presentaban un patrón específico que ella había visto solo una vez antes en su carrera. «Carmen», llamó la doctora Hernández, «necesito que me cuente todo sobre la rutina de Diego durante las últimas semanas. Ha habido cambios en su comportamiento, personas nuevas en su entorno, situaciones inusuales». Carmen se sentó en la incómoda silla de plástico del hospital y comenzó a reconstruir mentalmente las últimas semanas. «Diego siempre ha sido muy rutinario, pero ahora que lo pienso, hace aproximadamente un mes comenzó a mostrar signos de ansiedad extrema los domingos por la tarde». «¿Los domingos específicamente?», preguntó la doctora Hernández, tomando notas detalladas. «Sí, exactamente. Cada domingo alrededor de las 4 de la tarde, Diego comenzaba a esconderse debajo de su cama y se negaba a salir hasta el lunes por la mañana. Los señores Morales pensaron que era solo una nueva fase de su autismo. Roberto, quien había estado en silencio procesando la enormidad de la situación, finalmente habló. «Los domingos. Mi hermano Fernando viene a visitarnos los domingos. Siempre ha sido muy cercano a Diego. Siempre ha insistido en ayudar con su cuidado». La doctora Hernández y el doctor Ruiz intercambiaron una mirada significativa. Ambos habían visto casos similares antes, y ambos sabían hacia dónde se dirigía esta investigación. «Señor Morales», dijo la doctora Hernández con extrema delicadeza, «necesitamos que nos hable sobre Fernando. ¿Qué tipo de relación tiene con Diego? ¿Alguna vez se queda a solas con él?». Roberto sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. «Fernando adora a Diego. Siempre se ofrece a cuidarlo cuando María Elena y yo necesitamos salir. Es su tío favorito, siempre trae juguetes, siempre está dispuesto a ayudar». «¿Y dónde suele pasar tiempo con Diego?», continuó la doctora Hernández. «En el sótano principalmente. Fernando instaló un área de juegos ahí abajo para Diego. Dice que es más tranquilo, menos estimulante para su autismo». Carmen sintió náuseas. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Mientras la investigación médica continuaba, Esperanza Santos, la vecina de 77 años que vivía al lado de los Morales, llegó inesperadamente al hospital. Durante décadas, había observado la vida del vecindario desde su ventana, y lo que había visto durante los últimos meses la había mantenido despierta por las noches. «Disculpen», dijo Esperanza acercándose tímidamente a Carmen en la sala de espera. «Escuché lo que pasó con el pequeño Diego. Creo que tengo información que podría ser importante». Carmen la miró con Esperanza desesperada. «Señora Santos, por favor, cualquier cosa que pueda ayudar. Durante los últimos 2 meses», comenzó Esperanza con voz temblorosa, «he escuchado sonidos extraños viniendo del sótano de su casa los domingos por la tarde. Sonidos como si alguien estuviera llorando, pero intentando no hacer ruido». Carmen sintió que su corazón se detuviera. «¿Por qué no dijo nada antes? Pensé que tal vez era Diego teniendo una de sus crisis, pero algo en esos sonidos, algo no estaba bien. Y luego estaba el humo». «¿Qué humo?», preguntó Carmen alarmada. Cada domingo, alrededor de las 5 de la tarde, salía un humo extraño de la ventana del sótano, un olor como metal quemándose. En ese momento, Fernando Castro, el trabajador social asignado al caso, se acercó al grupo. Había estado esperando el momento apropiado para realizar las preguntas necesarias,
pero la información de Esperanza cambiaba todo. «Señora Santos», dijo Fernando Castro con urgencia, «necesito que venga conmigo a hablar con los detectives. Esta información es crucial para la investigación». Mientras Esperanza era escoltada para dar su testimonio formal, Carmen se quedó en la sala de espera, conectando los puntos de una manera que la aterrorizaba. Las crisis dominicales de Diego, su comportamiento cada vez más retraído, su reacción de pánico ante ciertas palabras. Roberto regresó de hacer llamadas telefónicas, su rostro pálido como el papel. «Carmen, llamé a María Elena, viene en camino, pero también llamé a Fernando para preguntarle si había notado algo extraño en Diego». «¿Y qué dijo?», preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. Se puso muy nervioso. Comenzó a hacer preguntas extrañas sobre qué exactamente habían encontrado los médicos, si Diego había dicho algo. «Carmen, Fernando sabe que Diego no puede hablar». La realización golpeó a Carmen como un rayo. Fernando sabía perfectamente que Diego no podía revelar verbalmente lo que le había estado haciendo, razón por la cual había elegido a ese niño inocente y vulnerable como su víctima. A las 5:30 de la tarde, cuando María Elena finalmente llegó al hospital con los ojos rojos de llorar, la situación había escalado dramáticamente. Los detectives habían obtenido una orden judicial para registrar la casa de los Morales, específicamente el sótano donde Fernando había creado su área especial de juegos para Diego. Lo que encontraron allí confirmaría las peores sospechas de todos. El detective Raúl Jiménez llamó al hospital a las 6:15 de la tarde. «Doctor Ruiz, necesitamos que prepare al niño para una evaluación psicológica completa. Hemos encontrado evidencia que confirma abuso sistemático y prolongado. En el sótano habían descubierto herramientas metálicas con residuos de piel quemada, fotografías que documentaban el abuso y, lo más perturbador, un diario detallado donde Fernando había registrado cada sesión de tortura que había infligido al pequeño Diego durante los últimos 4 meses. María Elena se desplomó en los brazos de Roberto cuando recibieron la noticia. «Mi bebé», sollozaba, «mi pobre bebé, y yo nunca me di cuenta. ¿Cómo pude ser tan ciega?». Pero Carmen tenía una pregunta diferente. «¿Dónde está Fernando ahora?». La respuesta llegó 20 minutos después. Fernando había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, sus cuentas bancarias cerradas, y no había rastro de él en ninguna parte. Había huido, pero había dejado atrás una víctima que requeriría años de terapia y amor para sanar. El doctor Ruiz se acercó a la familia con el corazón pesado. «Diego va a necesitar cirugía reconstructiva para algunas de las cicatrices más severas y terapia psicológica intensiva. Pero quiero que sepan algo. La rapidez con la que Carmen actuó hoy probablemente le salvó la vida a su hijo». Carmen, quien había estado conteniendo las lágrimas durante todo el día, finalmente se permitió llorar. Lloró por Diego, por su inocencia robada, por los meses de sufrimiento silencioso que había experimentado. Pero también lloró de alivio, porque finalmente Diego estaba a salvo. 6 meses después, Diego Morales había comenzado un camino lento pero esperanzador hacia la recuperación. Aunque las cicatrices físicas permanecerían para siempre, su espíritu había comenzado a sanar bajo el cuidado amoroso de especialistas en trauma infantil. Carmen había dejado su trabajo como niñera para convertirse en defensora de derechos de niños con discapacidades, inspirada por la experiencia con Diego. Su testimonio heroico había sido fundamental para que otros niños fueran rescatados de situaciones similares. María Elena y Roberto habían transformado completamente su estilo de vida, poniendo a Diego en el centro absoluto de sus prioridades. María Elena había reducido significativamente sus horas de trabajo, y Roberto había rechazado todas las asignaciones que requerían viajes.
El doctor Ruiz había implementado nuevos protocolos en el hospital para identificar signos de abuso en niños con autismo, reconociendo que esta población vulnerable a menudo no puede comunicar verbalmente su trauma. La doctora Hernández había usado el caso de Diego para desarrollar nuevas técnicas forenses específicamente diseñadas para casos de abuso infantil en niños con discapacidades del desarrollo. Esperanza Santos se había convertido en la vigilante no oficial del vecindario, asegurándose de que nunca más pasaría por alto señales de que un niño pudiera estar en peligro. Fernando Castro, el trabajador social, había establecido un programa piloto para entrenar a cuidadores profesionales en la identificación temprana de signos de abuso en niños con necesidades especiales. Javier Mendoza había especializado su carrera en enfermería pediátrica traumatológica, inspirado por la fortaleza que vio en Diego durante su recuperación. Y Fernando Morales, el perpetrador, había sido finalmente capturado 3 meses después en la frontera con Guatemala, enfrentando cargos que lo mantendrían en prisión por el resto de su vida. Pero la verdadera victoria estaba en los pequeños momentos de progreso de Diego. La primera vez que volvió a alinear sus juguetes por colores sin ansiedad. La primera vez que permitió que alguien tocara sus brazos sin entrar en pánico. La primera vez que miró a Carmen a los ojos y ella vio paz en lugar de miedo. La historia de Diego Morales se convirtió en un caso de estudio nacional sobre la importancia de la vigilancia comunitaria, la preparación profesional para identificar abuso y, sobre todo, la diferencia que puede hacer una persona que se niega a ignorar las señales de que algo está terriblemente mal. Carmen Vázquez había salvado más que la vida de un niño. Había salvado su futuro, su capacidad de confiar, su posibilidad de sanar. Y al hacerlo, había demostrado que el verdadero heroísmo no viene de actos grandiosos, sino de la valentía de actuar cuando cada instinto te dice que algo está mal, incluso cuando nadie más parece darse cuenta. Diego todavía no puede hablar, pero ya no necesita hacerlo para que el mundo sepa que está a salvo. Sus ojos han recuperado la luz que ningún monstruo debería tener el derecho de apagar, y esa, tal vez, es la victoria más importante de todas. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, debes suscribirte ahora mismo a Historias Espectaculares. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y déjanos tu comentario. Tu participación hace que podamos seguir trayendo historias que importan, historias que pueden salvar vidas. Pero dinos, ¿crees que Carmen hizo lo correcto al actuar tan rápidamente o debería haber investigado más antes de alarmar a la familia? ¿Qué harías tú si notaras señales similares en un niño bajo tu cuidado? Comenta abajo y comparte tu opinión. Recuerda, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ni una sola de nuestras historias espectaculares. Tu apoyo significa todo para nosotros.